Hola a todos, con ustedes el instructor FIDE Gerardo Hernández en clase de ajedrez. Estamos viendo el presente ciclo de partidas del octavo campeón mundial de ajedrez, Miguel Tal. Vamos a ver ahora una muy interesante partida jugada en el Torneo de las Naciones, el año 1960, en la ciudad de Alemania Oriental, Leipzig. Se jugó en esta ciudad el 15 Torneo de las Naciones, con todo el certamen, con el extraordinario número de 40 países inscritos, y el conjunto soviético volvió a inscribir su nombre por quinta vez como campeón en la famosa Copa Hamilton-Russell. El poderoso equipo ruso estuvo formado por Miguel Tal, el campeón del mundo vigente, Miguel Bobbini, el ex campeón que perdió la corona justamente contra Miguel Tal, Paul Keres, el estoniano, Víctor Kornois, Vasily Smyslov, Kornois nacido en San Petersburgo, Vasily Smyslov en Moscú y Tigran Petrosyan, armenio, de Armenia, pero defendiendo los colores de la Unión Soviética. La clasificación final de los equipos en el turno fue como sigue. La Unión Soviética logró el título de campeón con 34 puntos, le siguió Estados Unidos con 29, Yugoslavia con 27, Hungría 22,5, Checoslovaquia 21,5, Bulgaria con 21, Argentina, el mejor equipo sudamericano, con 20,5 puntos, Alemania Occidental 19,5, Alemania Oriental 19 puntos, Holanda 17, Inglaterra 16,5 y Rumanía con 16,5 puntos. Veamos a continuación una de las partidas jugadas en esta competencia por Miguel Tal, donde se enfrentó al equipo de Estados Unidos, Rusia. Con las piezas blancas, Robert Fischer, el campeón norteamericano, con 17 años, y Miguel Tal, con 23 años, defendiendo los colores de la UR. Corresponde a una defensa semiabierta, es decir, una apertura semiabierta. Con las blancas inicia el juego Fischer con su jugada favorita, E4, y contesta Miguel Tal con E6. Le colocamos un signo de exclamación y vamos a tomar posesión del pensamiento de Miguel Tal, que fue lo que comentó en ese momento, después cuando analizó esta partida. Él decía, o mejor dicho, él dijo, ¿qué es esto? ¿Una falta de modestia? Hasta ahora ningún ajedrecista, incluso el más subjetivo, ha colocado el signo de admiración a este movimiento, conocido desde hace mucho tiempo. Pero si esta jugada merece especial atención, por causas que no tienen nada que ver con el juego en sí, la falta de modestia del comentarista de la partida ya no es tan grande. Me responsabilizo, decía Tal, solamente la mitad de este signo, dejando la otra para Alexander Koblenz, su entrenador, pues la idea de utilizar la defensa francesa surgió en el proceso de preparación para la partida, cuando este movimiento se veía en mi práctica muy, pero muy esporádicamente, y cuando lo empleé no había obtenido ningún resultado satisfactorio. Por este motivo, para Fischer esta jugada resultó una desagradable sorpresa, pues en su práctica había muy pocas posiciones de esta naturaleza y el análisis de la partida demostró que en posiciones desconocidas el campeón estadounidense se sentía muy poco seguro. En honor a la verdad, debo reconocer, decía Tal, que elegí la defensa francesa antes de la partida, pero frente al tablero no pude decidirme a mover el peón del rey hasta que transcurrieron 10 minutos. Bonitas vivencias, de aspecto psicológico y preparación ajedrecística para que ustedes puedan dimensionar cuáles son los pensamientos que ocurren generalmente a veces al inicio de un juego, de una partida de ajedrez, en el más alto nivel, es decir, entre los jugadores profesionales, grandes maestros de ajedrez. Bien, continuaremos mostrando esta partida. Mencionaré como detalle anecdótico que Fischer tenía un score desfavorable con Tal porque había perdido las 4 partidas que había jugado con Tal anteriormente en el torneo de la candidatura del año 1959 en Zagreb. Tenía 0 contra 4 victorias de Miguel Tal. Así que para Fischer era un reto muy especial. D4, D5 contesta Tal, caballo C3, alfil B4,
E5, C5, todo esto muy conocido, A3, alfil A5. Una jugada muy interesante, una variante que se había levantado de la tumba o a lo largo de ese mismo año. Ya en 1954, la novena partida del match Smilov-Bobbini, así como el encuentro Unziker-Bobbini en la Olimpiada de Ámsterdam, en Holanda, generaron la opinión de que a las negras no les conviene el sistema que empieza con alfil A5. Transcurrido más de 5 años, en uno de los boletines de ajedrez del año 1960 surgió un interesante comentario del maestro internacional Konstantin Polski, en el cual se hablaba de nuevos planes descubiertos para las negras en esta variante. Recuerdo, decía Tal, que antes de la primera partida del match contra Bobbini, Koblenz, su entrenador, y yo dedicamos bastante tiempo al estudio de estas variantes, pero no pudimos utilizarlas en la práctica, pues en el match de 1960 Miguel Bobbini no empleó este sistema. Después de cierto tiempo, la prensa ajedrecística de todo el mundo publicó la interesante partida Matanovich-Miti-Teluch, disputada en el torneo zonal de Budapest, en la cual las negras obtuvieron la victoria. En mi partida con Fischer, las siguientes jugadas se hicieron muy rápido. B4, C por D4, dama G4, caballo E7, B por A5, D por C3, dama por G7, torre G8, dama por H7, y ahora caballo B a C6. Buena movida. Entonces, el refuerzo número 1 frente a Smilov-Bobbini se había jugado la jugada más pasiva, caballo D7, y el blanco contestó con caballo F3, caballo F8, dama D3, dama por A5, alfil G5, y en poco tiempo se vio en una posición muy difícil Bobbini por la pasividad de sus piezas. Entonces volvemos a la posición donde Miguel Tal, después de dama por H7, juega caballo B a C6, mucho más activa que caballo D7. Caballo F3. Los análisis del artículo de Konstantin Polski están relacionados con la continuación F4. Al amante de perderse en el laberinto de estas infinitas complicaciones, le recomendamos buscar ese artículo. En nuestra partida tuvo lugar una historia muy diferente. Es decir, caballo F3, dama C7, alfil B5, clavando la posición del caballo en C6, dado que el alfil amenaza indirectamente al rey negro. Posiblemente después de esta jugada las blancas no pueden esperar obtener ventaja en la apertura. Tareas más complicadas para las negras surgían en caso de haber jugado alfil F4, como se vio en la partida de Unziker-Duquesne en el torneo internacional de Zúrich el año 1959. Al hacer la jugada de la partida, Fischer esperaba que las negras continuaran la poco ventajosa variante. Perdón, acá nos saltamos un poco. Torre por G2. Rey F1. Torre G8. Torre G8 y torre G1 con un fuerte ataque, pero las negras al entregar su flanco del rey no pensaban recuperar enseguida el material y jugaron la sencilla y mejor jugada alfil D7 en vez de torre por G2, que es lo que esperaba Fischer. Alfil D7. Ahora se encuentran atacados tanto el peón de G2, que las negras ya amenazan capturar, así como el atractivo peón de E5. ¿Por qué menciono esto? Porque las negras disponen, ¿no es cierto?, de la posibilidad de enroque largo rápidamente al otro costado y activar sus piezas. Después de pensar mucho tiempo, Fischer se decide a entregar el peón central. Pone en protección su monarca, enroque corto, enroque largo. Buena jugada. El momento más importante de la partida. En esta posición utilicé, decía Miguel Tal, unos 40 minutos para evaluar la posición que surgía
de la siguiente línea: caballo por F5 en vez de bloque largo, caballo por E5, caballo por E5, dama por E5, alfil por D7, rey por D7, dama D3, torre A C8, torre B1, rey C7, torre B5, rey B8 y alfil E3. Y las blancas se activan. Para las negras será muy difícil avanzar su masa de peones centrales y por eso Miguel Tal se decidió a rechazar la continuación caballo por E5, prefiriendo la más aguda continuación, que fue la que realizó en bloque largo. Alfil G5. Ahora surgen complicaciones dignas de un rompecabezas que terminan en jaque perpetuo. Las blancas podían asimismo haber continuado con alfil por C6, a lo que Miguel Tal se proponía responder con la plana mayor, es decir, alfil por C6, dama por F7, D4, con un juego muy agudo, que podríamos visualizarlo de esta manera: dama por E6 jaque, rey B8, caballo G5, alfil A4, dama F6, torre G6, dama F7, torre D a G8, E6, rey A8, H4, alfil por C2, con un juego muy agudo y complejo. Pero Fischer se decidió por alfil G5. Y Miguel Tal responde con la fuerte jugada caballo por E5. Si las negras no tuvieran esta posibilidad, su posición sería poco envidiable. Ahora es necesario dedicarse durante cierto tiempo al cálculo de complicadas variantes. Caballo por E5, buena respuesta. Por supuesto, no sirve la jugada alfil por E7 debido a caballo F3 jaque, rey H1 y torre H8. Ganando. Entonces, en caso de alfil por D7 jaque, alfil por D7 jaque, hay dos respuestas. Las negras podían elegir entre rey por D7 o torre por D7. A rey por D7 venía alfil por E7, caballo por F3 jaque, rey H1, torre H8. Y la otra era torre por D7, caballo por E5, dama por E5, alfil por E7, torre H8, torre A E1, torre A E1, torre por H7, torre por E5 y torre por E7, con un juego mejor para las blancas. Y la otra era justamente, bueno, ya hemos visto prácticamente todas las posibilidades, ¿no? Entonces era sumamente complejo esta posición. Ahora las negras jugaron alfil por B5. Buena jugada. El intento de seguir con, acá lo vamos a ver, con una variante análoga a lo que mostramos anteriormente. Por ejemplo, dama por E5, vendría alfil por E7, torre H8, si alfil por B5, quiero mostrar acá esto, alfil por D8, torre H8, torre A E1, dama por E1, torre por E1,
torre por H7 y alfil F6 con una partida interesante para las blancas. Y la otra sería a torre A8, torre FE1, sacando de la amenaza del alfil negro esta torre. ¿Ah? Y acá, porque si torre A1, entonces el negro tiene también dama B8 con ventaja ganadora por el ataque de mate en H2, donde tenemos torre F1, dama por E1 jaque, torre por E1, torre por H7, alfil por D8, rey por D8, alfil por D7, rey por D7, torre E3, D4 y torre E4, lo que lleva a cierta superioridad de las blancas. Entonces, alfil por B5, buena jugada de Miguel Tal. Imagínense usted lo complejo de analizar mentalmente todas estas líneas. Caballo por F7, alfil por F1. Una curiosa variante surge en caso de torre D, F8, en vez de alfil por F1. Alfil H6, alfil por F1, alfil por F8, torre, alfil por G2, mejor dicho, caballo D6 jaque, dama por D6 y alfil por E7, ¿ah? Con ventaja de las blancas. Entonces, alfil por F1, Fischer continuó con caballo por D8, torre por G5, caballo por E6, torre por G2 jaque, única rey H1, muy bien jugado por Fischer, ya que si rey por F1, torre por H2, ganando las negras, amenazan la dama blanca y un jaque en H1, ganando la torre en A1. Entonces, rey H1, dama E5. Al iniciar la combinación en la jugada 14, entonces vamos a mostrar acá, la jugada 14 es esta jugada. Comenta Tal, las negras pensaban que además del movimiento del texto que garantizaba el empate, disponían de la continuación más aguda. Volvemos a la posición novena. Juega dama por E5, pero la continuación más aguda era dama C4. Vuelvo a la posición para que se ubiquen, ¿no es cierto? Estamos en esto, en alfil por F1. Perdón, estamos en rey H1 y ahora en vez de dama por E5 era dama C4, dama por E7, torre G8, caballo, torre G8, caballo F4, buena jugada, D4 y dama E4, y el alfil enredado en F1 de ningún modo podía incorporarse al juego. Por eso cuando Miguel Tal está analizando esta posición, mentalmente ahí se da cuenta de que al verificarlo, digamos, su cálculo mental, él reconoce que se podía llegar a esta peligrosa posición para las blancas, donde el negro tiene que cuidarse de un feroz ataque por parte del blanco. Entonces juega dama E5. Fischer contesta con torre por F1, dama por E6. Aceptando las tablas, comentaba Tal, era posible haber jugado en esta aguda posición torre G6, dama por E7, torre por E7, dama C5 jaque, rey B8, A6, torre por A6, dama F8 jaque, rey C7, dama F7 jaque, rey C6 y torre B1 con una línea bien aguda, pero indudablemente sometido a un gran cansancio por el cálculo y desgaste emocional en este extraordinario combate, Miguel Tal se decidió por
por dama por E6. ¿Ah? Rey por G2, dama G4, jaque, y se acuerdan las tablas. Porque usted verá que el rey blanco la única casilla que tiene es rey H1 y la dama jugaría dama F3 jaque, rey G1, dama G5, G4 jaque y nuevamente jaque perpetuo. Una hermosa partida donde Miguel Tal demostró una extraordinaria capacidad táctica y de cálculo, y lo mismo Fischer, con bastante menos edad. Ya a los 17 años Fischer tenía el deseo de conquistar el título mundial, y para eso se había preparado muy bien, pero todavía estaba un poquito falto de práctica magistral para obtener la corona mundial, que finalmente la obtuvo el año 1972 en el famoso match de Reykjavik, Islandia, el match del siglo, donde venció a Boris Spassky, el entonces campeón del mundo, por un score en una partida, en un match de 24 partidas, a 2,5 a 8,5. Muchas gracias y nos estaremos viendo prontamente con más partidas de este extraordinario campeón mundial o genio del tablero, Miguel Tal.